Entonces, para mí de verdad es un placer verles a cada uno de ustedes. Es un privilegio. Cuando el pastor me pidió si podía acompañarles, no lo dudé, nomás le dije a mi esposa, hey, para esta fecha vamos a tener que estar allá con el pastor Francisco Díaz. Ya tenemos años conociéndolo, es buen amigo del pastor Santiago. Entonces, hermanos, gracias por tomarnos aquí. Esperamos de serles de mucha bendición a ustedes, y si en algo nos equivocamos, ¿verdad? Yo no soy pastor, pero por la misericordia de Dios tengo varios ministerios que trabajo ya en la iglesia. Ayudo en la ruta de una ruta que recogemos niños, familias. Se me ha dado el privilegio de tener una clase de 9 a 11 y es la que más me gusta, ¿verdad? Y también tengo el ministerio de los jóvenes, que los jóvenes necesitan mucho guianza, mucho consejo, pero sobre todo necesitan mucho amor de los padres. Y eso es muy importante, hermanos. Entonces, también estamos ahí ayudando al pastor en lo que se le necesita. El hermano Eli también es un hermano que nos ayuda ya con el ministerio de la música, y tuvo la oportunidad de estar aquí. Y ya me dio muchas buenas cosas que hablar en esta mañana. Entonces, como les digo, solo oren por mí, que Dios me dé la tranquilidad, ¿verdad? Para darle la palabra simple, sencilla, y que llegue al entendimiento de cada uno de nosotros, porque a veces saben que tratamos de hablar con palabras muy avanzadas para uno mismo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir adelante, vamos a disfrutar de este servicio. En la Biblia dice, en el Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Hermanos, la verdad es un gozo siempre estar en la iglesia, en nuestra iglesia, pero también estar entre nuestros hermanos en otras partes del mundo, en otras partes de la ciudad. Entonces, gracias, hermanos. Van a subir otra vez a Abraham y Daniel. Vamos a entonar 2 himnos y luego, por la gracia de Dios, estaremos estudiando la palabra de Dios en esta mañana. Esperamos serles de bendición, hermanos. Vamos a ir, hermanos, sin perder más el tiempo. Vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a nuestras Biblias en el libro de Lucas. Si me acompañan, por favor. Trataré de ser lo más simple y lo más rápido, ¿verdad? Pero también que el punto llegue a nuestros corazones donde debería llegar. Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Lucas. Vayan conmigo a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, vayan a Lucas capítulo 5, voy a estar leyendo versículos 27, Lucas 5, 27. Hermanos, si me acompañan poniéndose de pie, hermanos, para reverencia de la palabra de Dios, vamos a ir a Lucas capítulo 5. Versículo 27 al 32 dice lo siguiente. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentando al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándole todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y en el versículo 32, hermanos, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, en esta mañana vamos a enfocarnos en el versículo 32, que dice ahí, Jesús respondiendo, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Todos orando. Querido Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, que nos das de estar aquí juntos, Señor, como familia de la fe, Señor, una armonía que no se puede sentir en ningún otro lugar, Señor, sino en tu casa. Señor, perdona, Señor, si hay algo en mí, Señor, que impide de que yo pueda ser usado dignamente, Señor, perdóname, límpiame.
Prepara nuestros corazones, Señor, para entender tu palabra, Señor, para tomarla, grabarla, Señor, y sobre todo para aplicarla en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, cada hermana que está aquí presente. También nuestros hermanos allá en casa, Señor, que tú sigas hablándonos, sigas instruyéndonos, Señor, y que sigas bendiciendo nuestras vidas. Qué tan necesaria es tu palabra en la vida de cada uno, Señor. Y no está limitada solamente a los cristianos, sino a todo el mundo, Señor. Bendice el resto de este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como dice ahí la palabra de Dios en Lucas 5:27 al 32, dice que ahí Jesús llama, ¿verdad?, a Leví, que va siendo el nombre que se le dio a Mateo, también Mateo, que fue uno de los escogidos ahí. Y dice que los que están sanos no tienen necesidad, ¿verdad?, sino los enfermos. Hermanos, no sé si sabían que hay miles de enfermedades en todo el mundo. Dice que cada día también se descubren más enfermedades todos los días, todos los meses. Cada año aumentan enfermedades alrededor del mundo. También dice que con eso, que también hay enfermedades que son más graves que otras. Hay enfermedades que no son tan graves y hay enfermedades que son graves. Pero con toda enfermedad también dice que todas enfermedades se tratan diferentemente. Hay tratamiento para unas enfermedades y unas son tratamientos cortos y hay unas que son tratamientos largos. Hay también unas enfermedades que son más curables que otras, ¿verdad? Hay enfermedades que uno toma medicina y uno ya está bien en unos días, en un día, ¿verdad? Hay unas medicinas ya, hay mucho avanzamiento en la medicina y muchas enfermedades ya son curables, ¿verdad? Enfermedades que antes no eran curables, ahora son curables. Entonces la medicina todos los días está avanzando, pero siempre hay enfermedades nuevas. Entonces, ahí en Lucas hay una cosa que cada discípulo que fue escogido, se dice que cada uno de ellos estaba apartado de Dios. Ellos hacían todo, vivían su vida como cada uno de nosotros. Pero aquí vamos a hablar, hermanos, acerca de 4 cosas que aquí nos va a enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la enfermedad, las enfermedades. Vamos a ir bien rápido ahí en el versículo 27 una vez más, dice, se los leeré. Dice ahí, Lucas 5, versículo 27 y el 28, dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y siguió. Hermanos, muchas veces la enfermedad dice que ¿qué podemos hacer para encontrar la ayuda a la enfermedad? ¿Verdad? Una cosa que aquí dice que Jesús llamó y le dijo a Leví: sígueme. Voy a regresar un poquito y voy a contarles un poquito acerca de mí. Yo llegué a la iglesia en mayo del 2010, ¿verdad? Ya estamos a 13 años. En el 2010 estaba celebrando un día especial en la iglesia de Día de las Madres. Y me acuerdo que yo y mi hermano, que me sigue de 2 años de diferencia, siempre nos alistábamos para ir a jugar fútbol. Y llegaban los hermanos, las hermanas a recoger la ruta y mis hermanitos se alistaban. Y nosotros, yo y mi hermano, veíamos que venían los hermanos, las hermanas a recoger a mis hermanos. Y antes de que llegaran a tocar la puerta, yo le decía a mi hermano: agarra tus cosas, vámonos, antes de que lleguen los hermanitos, porque luego nos van a querer llevar a la iglesia. Y nos apurábamos, hermanos, y mirábamos ya que el autobús se acercaba, que iban bajando los hermanos, y nos apurábamos para ir a jugar fútbol.
Pero un día estábamos alistándonos nuestras cosas, yo y mi hermano, nuestras mochilas con nuestras cosas para jugar fútbol, y entró mi papá y se sentó ahí a la cama. Se sentó ahí y dijo, hey, ¿no van a ir a la iglesia hoy? Y le dijimos, no, vamos a ir a jugar fútbol, hoy se juega las semifinales, es bien importante, no vamos a ir a la iglesia. Y mi papá bajó la cabeza y dijo, háganlo por su mamá, hoy van a estar celebrando Día de las Madres, sería muy especial, les significaría mucho si nos acompañan. Y nos quedamos, no, es que hoy se juega la semifinal y si perdemos ya se acabó la temporada y no queremos llegar a la final. Y dijo, bueno, está bien, entonces para el próximo domingo. Sí, para el próximo domingo. Pero en ese momento entró algo en mí que decía, hey, es tu mamá, ¿verdad? Es tu mamá, hazlo por tu mamá tan siquiera. Y entró algo de mí, le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Mejor vamos a la iglesia, no es para mamá. Si la amamos, pues vamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, en ese momento tomamos la decisión y llegamos a la iglesia, y en ese día, por la misericordia de Dios, acepté a Cristo en mi corazón y mi vida tomó una vuelta repentina y un cambio en mí. Yo creo que muchos que estamos aquí en esta mañana, ¿verdad?, hemos experimentado algo. Yo no crecí en una iglesia, ¿verdad?, como muchos conocemos de Dios, sabemos de Dios, pero no llegamos a ese conocimiento de Dios. En ese día, escuchando la predicación, Dios me hizo ver que algo malo estaba en mi vida. Hermanos, el primer paso para la ayuda para una enfermedad es buscar la ayuda. Ahí en el versículo 27 y 28 dice que el primer paso que le vi es que nomás siguió. Como muchos de nosotros, hermanos, en nuestra cultura nunca queremos ir al doctor, ¿verdad? Nos andamos muriendo, nos andamos bien lastimados, pero no, al doctor no vamos a ir. También mis papás, ¿verdad? Yo creo que ellos al estar cerca de Dios, veían que nosotros teníamos esa necesidad también de buscar de Dios. Y a veces pasa mucho en los papás que no quieren traer y no quieren forzar a sus hijos a venir y buscar de Dios, hermanos. Pero mis papás, mi papá fue un alcohólico por muchos años. Cuando aceptó a Cristo hubo un cambio bien repentino, se volvió bien amoroso, bien cariñoso. Y aquí está mi esposa para decirles, hermanos, fue un cambio que vimos en él. Y a pesar de que eso nos atraía y nos decía, wow, ¿verdad? ¿Que será o que no será? Y a veces vivíamos nosotros con esa negatividad y contábamos los días, los meses, a ver cuándo recaía mi papá. Y no fue así, hermanos, sino que él siguió adelante. Hermanos, muchos de nosotros vivimos enfermos, ¿verdad? Y no queremos buscar el doctor. A veces tienen que forzarnos, ¿verdad? Hey, ya te ves muy grave, tienes que ir al doctor, ¿verdad? A veces también hay un instinto en las personas que nos quieren, que nos desean, y a veces nos tienen que animar de buscar de Dios. Y así fue como aconteció conmigo, hermanos. Yo tenía una condición en mí mismo que yo no sabía de que yo tenía. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, que no buscamos realmente, y cuando llegamos, hermanos, a entender la gravedad de nuestra enfermedad, llegamos a ese punto, hermanos, que estamos aún más grave de lo que pensamos. Cuando buscamos a un doctor o cuando vamos al doctor, ¿verdad?, con una enfermedad que ya está grave, llegamos a un punto de que nos encontramos, ¿verdad?, que ya no se puede hacer mucho. Podemos, hermanos, primeramente tomar ese paso. ¿Cómo encontrar la ayuda para la enfermedad? Primeramente es seguir.
¿verdad? Ahí, como les dije, en ese tiempo, cuando se me dio la invitación de acompañar a mi mamá, en ese día especial en la iglesia, Dios hablara a mi corazón, yo sentí en ese momento cuando se daba la predicación, dije, ya mis papás le han de haber contado que yo no ando viviendo bien, porque todo lo que el pastor estaba mencionando a través de la Biblia estaba hablando a mi corazón, quebrantándolo poco a poco, haciéndome ver la necesidad que había en mi alma. Hermanos, pero también vamos a ir más adelante. En el versículo 29 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Hermanos, cuando llega la ayuda a uno que está enfermo, ¿verdad? Uno quiere compartir. ¿Sabes qué? Fui al doctor y el doctor me dijo que mi condición tiene ayuda, que solamente tengo que tomar este tratamiento, tengo que hacer. Lo mismo pasa cuando recibimos la palabra de Dios y se nos da esa medicina para arreglar nuestras vidas, para arreglar lo que está malo con nosotros. ¿Sabe qué es lo que hacemos? Queremos ayudar a otros. Hermanos, muchas veces cuando llegamos a esa ayuda que se nos ha dado, nuestras vidas empiezan a cambiar, gente empieza a ver algo diferente. También podemos dar consejos, animando a otros, refiriendo, ¿verdad? Cuando uno encuentra que uno está enfermo, hermanos, y no se pierdan conmigo, yo creo que ahorita estamos, ¿dónde va este hermano? Mantengan ahí, pero hermano, cuando uno busca la ayuda, cuando uno está enfermo y encuentra esa ayuda, hermanos, uno empieza a sentir diferente, ¿verdad? Se empieza a ser diferente y ya cuando empieza a conocer a alguien que tiene la misma condición, ¿verdad? Empieza, ¿sabes qué? Yo fui con este doctor y ahí se me dio la ayuda necesaria. Hay esperanza para ti, todo va a estar bien. Hermanos, podemos compartir también con los demás para que ellos también encuentren la ayuda que ellos necesitan, hermanos. Una enfermedad. Podemos animar a otros, hermanos. Las enfermedades a veces que se nos vienen a nuestras vidas, son enfermedades muy difíciles, ¿verdad? Hay mucha gente que no soporta y no aguanta enfermedades como unos. Hay gente, se dice que en los tiempos de antes, ¿verdad? Dice que un dolor de cabeza o una fiebre mataba a gente. Dicen que hasta un dolor de estómago mataba a la gente. Y ahora, ¿qué es lo que se hace, verdad? Uno nomás se toma una pastilla, uno se toma un jarabe y ya unas horas ya empieza a encontrar un alivio en sí mismo, hermanos. Es algo bien bonito poder encontrar la ayuda y también es bonito poder compartir con los demás cuando uno encuentra ayuda a su enfermedad. En el versículo 31 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hermanos, una de las cosas que quería yo compartir con ustedes es que cuando Cristo viene a nuestras vidas, ¿verdad? Cristo es el doctor de doctores, ¿verdad? Es el que nos puede no solamente ayudar con lo que está aconteciendo con nuestras almas, pero también nos puede ayudar en nuestras enfermedades. Muchas veces dice que Dios nos puede ayudar. Voy a regresar un poquito ahí. Dice que después, dice ahí en el versículo 27, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano. ¿De qué cosas está hablando ahí? Dice que antes de que Jesús vino aquí a escoger a Leví, dice que él ya había hecho unos milagros. Y voy a regresar ahí en el versículo 12 y 13, bien rápido ahí de Lucas 5, 12 y 13, dice lo siguiente. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Hermanos, ¿sabían que esta lepra que habla de la Biblia todavía existe hoy en día? Pero esta lepra dice que ahora es curable. Es curable, hay unos tratamientos que se le hace y la gente puede ser
curada por esta enfermedad. Pero en los tiempos antes, hermanos, lo que se hacía con la gente que tenía lepra, vamos a ir bien rápido al libro de Levítico, vayan bien rápido, libro de Levítico capítulo 13, para ver un poquito acerca de esta gravedad que este hombre tenía. En Levítico capítulo 13, versículo 45, dice lo siguiente. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, embozado, pregonará inmundo, inmundo. Dice que esta gente debería estar apartada, ¿verdad? De que no podía estar cerca, porque en esos tiempos dice que a esta gente se le llamaba inmunda, o que no estaba limpio, por decirlo así. Dice que estas llagas o estas ampollas eran bien asquerosas, bien feas, y dice que llegaba a un punto donde esta enfermedad llegaba a un punto donde la gente no sentía ni dolor. Era tan terrible que la gente poco a poco empezaban a fallar los organismos en el cuerpo, y de poco a poco iban deteriorándose, muriendo lentamente sin sentir nada. Pero ahora, hermanos, estamos en un punto donde la medicina ya está muy avanzada, que hasta esto, lo que se habla aquí en la Biblia, hermano, es ya curable, ¿verdad? Por eso ya no hay gente que dice, oh, tengo lepra, y lo mandan hasta el bosque o lo mandan a otra parte. No, sino que ahora ya hay tratamientos de que ellos pueden buscar. Dice que ahí regresamos bien rápido al versículo, capítulo 5, versículo 32, hermanos. Yo sé que voy un poco muy rápido, pero en esto voy a querer regresar un poquito más. Lucas capítulo 5, versículo 32, dice lo siguiente. Dice, no he venido, voy a leer desde el versículo 31, dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, la primera vez que estuve en una iglesia, yo le contaba a mi esposa que por unos 2 años, cuando tenía yo como unos 12 o 13, estuvimos en una iglesia pentecostés, yo y mis padres, y estuvimos ahí. Pero como estaba en ese tiempo de la juventud, ¿verdad?, de la rebeldía, desanimamos tanto a mi papá y le dijimos, ¿sabe qué? Nosotros nos gusta ir a jugar fútbol en vez de estar yendo a la iglesia. Y sí, desanimamos tanto a mi padre en ese tiempo que dejamos de ir completamente a ir a la iglesia. Realmente no me acuerdo aprender nada en ese tiempo, aunque como le digo a mi esposa, ahí enseñan bien la palabra de Dios, se dedica mucho con los niños aprendiendo la palabra de Dios, hermanos. Pero en ese tiempo no hubo un deseo, no hubo algo que hablara a mi corazón, hasta después que nos apartamos por completamente. Desde los 12 a 13 años, yo viví como unos 13 años más sin tener ese deseo de conocer de Dios. Vivía una vida, hermanos, apartados de Dios, en fiestas. A veces nos íbamos al baile, nos íbamos al cine, íbamos haciendo tantas cosas, hermanos, y uno no lo ve como nada malo, ¿verdad? Nos preguntaban a veces, si llegaba gente a preguntarnos, hey, ¿te gustaría recibir a Cristo? ¿Te gustaría aprender más de Jesús? ¿Te interesaría más saber de Dios? Y yo en mí mismo le decía, no, ahorita no. Yo no veía una necesidad en mí. Cuando mi padre aceptó a Cristo, hermanos, fue algo que ellos mismos, mis padres, veían que había algo malo en mi alma, que había algo malo en mi vida, y que ellos mismos no podían cambiar. Ellos mismos no podían ayudarme. Pero el primer paso que ellos tuvieron, nos dijeron, síguenos a la iglesia, porque ahí sabían que yendo a la iglesia se iba a encontrar la ayuda que yo necesitaba. Hermanos, si les puedo contar todas las cosas que Cristo ha hecho
En estos días, en estos años de cristiano, hermanos, Dios me ha bendecido de una manera especial. Ha cambiado mi vida, ¿verdad? De levantarme en las mañanas, los fines de semana con un dolor de cabeza tremendo, con ese deseo de vomitar, sin ganas de hacer nada. Hasta llevaba a un punto donde a veces les decía, iban por mis hermanitos y les decía, wow, estos cristianos, ¿verdad? ¿Cómo pierden el tiempo recogiendo niños que quizás no tienen ni la intención de conocer nada, sino solo van por los dulces, los chocolates, las donuts que se les dan? Y pasaba la ruta, hermanos, en el mismo lugar donde ahora yo corro la ruta. Hermano, imagínese eso. Cómo Dios a veces da un cambio a la vida cuando uno encuentra esa ayuda. Yo tenía una enfermedad muy grave, hermanos, y esa enfermedad, vemos ahí, dice, en el 32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, habló a mi corazón, me hizo ver una condición gravísima en mi alma. Esa condición, hermanos, se llama el pecado y es la enfermedad más grande que existe en el mundo. Esa enfermedad del pecado, hermano, nos lleva a una separación tremenda de Dios, a un punto donde uno no reconoce, uno mismo no sabe que tiene una enfermedad. Imagínese teniendo una enfermedad tan grave que no solamente es grave a uno mismo, pero saben que la enfermedad del pecado es una enfermedad de que contagia a otros. Cuando uno contagia a otros con una enfermedad, hermano, llega a un punto donde uno puede andar uno en un grupo y no saben que están enfermos. ¿Por qué? Porque eso se vuelve ya en algo normal, ¿verdad? Cuando uno está en una enfermedad, busca estar con otros. Es como estando en un cuarto con enfermos de la misma enfermedad y no sabiendo que hay nada malo con ellos. Ese pecado, hermanos, es la enfermedad más grande, más grave. Y para esa enfermedad no hay medicina, hermanos. Hablamos acerca de la lepra, del leproso, que ahora la medicina ya hay para tratar, para curar. Pero imagínense tener una enfermedad, hermanos. Hay todavía enfermedades que se descubren todos los días, cada año, ¿verdad? Hay enfermedades de diferentes formas. Hay cáncer que todavía no es tratado, ya no es curado. Hay cánceres que son tan avanzados, hermanos, que no se puede hacer nada. Esa enfermedad va siendo igual que el pecado que nos lleva a una perdición, que nos llega a contagiar a otros, ¿verdad? Que no vemos nada malo con ir a andar de borrachos, ir a andar de mujeriegos, ir a andar, ¿verdad? Ahí descuidar a sus familias. Y yo todo eso lo viví. Yo le cuento a mi esposa que cuando mi papá andaba de alcohólico, él no solamente veía el daño, hermano, que causaba a sí mismo, ¿verdad? Dañando sus organismos, sino que también trajo un daño a mi familia, ¿verdad? Un daño. Yo le cuento que todavía vivo con esto, una ansiedad. Desde niño, yo vivía con una temblorina cuando mi papá llegaba en la noche o en la madrugada. Y demandaba a mi mamá, hey, quiero comer algo, hazme algo de comer. Estamos hablando en la madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Por esas horas, y yo vivía con una temblorina, y a veces me ponía a llorar sin saber qué hacer, sin saber cómo ayudar. Hermanos, ese daño, ¿verdad?, que uno causa, es un daño a veces irreparable.
Pero cuando Cristo entra y llega a nosotros, nos da ese alivio, nos da esa medicina, nos da algo que ahora puede ser curable. Ahí en Romanos 5:8, yo sé que muchos ya lo conocen, voy a ir bien rápido. Romanos 5:8. Romanos 5:8, hermanos, yo sé que muchos ya, es un versículo conocido, se usa mucho para la ganancia de almas. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ese pecado solo Cristo puede ayudarnos, hermanos. No hay una cura para el pecado, sino solo Cristo. Cristo ya murió en la cruz por nosotros, ya dio esa anécdota, ya dio esa medicina para que nosotros, hermanos, podamos ser sanados de este pecado. Hermanos, cuando uno encuentra esa medicina a nuestros pecados, hermanos, es algo, un alivio que uno siente, hermanos, a encontrar esa medicina que uno no pensaba que necesitaba. Yo creo que no hay nada mejor, hermano, cuando uno se siente sano y fuerte, ¿verdad? A veces vemos a gente que a veces se debilita, ¿verdad? A veces que anda enfermo. Si hay algunos padres, yo creo que a ningún padre le gusta ver a su hijo, a su hija ahí caído, ¿verdad? Enfermo. No hay nada mejor, hermanos, que ver a sus hijos sanos, fuertes, ¿verdad? Corriendo ahí, aunque a veces son traviesos, aunque a veces, ¿verdad? Tiene que andar a unos regañándoles, pero es mejor ver a su hijo andar alegre, andar sano, contento, fuerte, que ver a su hijo caído, triste, ¿verdad? Sin ganas de comer, sin ganas de hacer nada. Pero, hermanos, también no hay cómo expresar el gozo cuando uno recibe a Cristo y llega al entendimiento, hermanos, de que esa enfermedad que nosotros a veces vivimos en ese pecado, en esa enfermedad que no sabemos que tenemos necesidad. Pero hay un gozo, hermanos, cuando uno recibe a Cristo, es como tomando una medicina y sintiendo ese alivio, esa tranquilidad de que todo va a mejorar. Cuando uno está enfermo, hermanos, hay muchas preocupaciones, hay mucho miedo a veces, ¿verdad? ¿Qué va a acontecer? ¿Cómo le va a hacer mi familia? ¿Cómo le voy a hacer en mi trabajo? ¿Cómo le voy a hacer? Llega un miedo y una preocupación a nuestras vidas. Pero cuando hay medicina, cuando hay alivio y empezamos a mejorar, ¿verdad? Y agarramos la fuerza una vez más de hacer y hacer nuestras vidas, es lo mismo cuando recibimos a Cristo y entendemos, ¿verdad? Que tenemos ese pecado en nuestras vidas, hermanos, que nos llevan a la perdición. Hay tantas decisiones malas que hacemos cuando andamos en el pecado, hermanos. Pecados y decisiones que dañan a nuestras vidas y dañan a los demás. Muchas veces nos dañan más a nuestros seres queridos que dañamos a nosotros mismos. Cuando Cristo llegó a la vida de mi padre, a la vida de mi madre y a la vida de toda mi familia, y aquí están los hijos del pastor, les puedo decir que mi familia, todos están en la iglesia, todos van, unos más consagrados que otros, hermanos, pero de eso estamos hablando, que cuando uno se mantiene cerca de Dios, es como un tratamiento a nuestra enfermedad. ¿Sabe que hay unos pecados que hemos estado viviendo por muchos años? Hemos estado viviendo en el alcoholismo, en las drogas, hemos estado viviendo en mentiras y aún todavía vivimos en eso, hermanos. Por eso cuando nos acercamos a Dios es como yendo al doctor de doctores, recibiendo un tratamiento
Y por eso a veces vemos que unos hermanos, ¿verdad?, se consagran más rápido que otros. Hermanos, el tratamiento a ellos ha llegado a un punto donde ya uno se siente a gusto diciendo, cuando llega el entendimiento, sabiendo de que cuando este cuerpo pasa a la eternidad, ya no importa nada más, hermanos. Y es lo que vamos entendiendo, es de que cuando entendemos la necesidad de nuestro pecado y la necesidad de ese alivio, de esa medicina, vamos y nos acercamos más a Dios, buscando lo que Él vaya hablando a nuestros corazones, que Él vaya dándonos el alivio que necesitamos. Hermanos, sigan adelante, échenle muchas ganas y sobre todo busquen de Dios continuamente. Yo no sé qué pecado cargan, yo no sé en qué punto está en su vida, yo no sé cómo está su familia, yo no sé cómo están sus hijos, yo no sé con qué batalla, hermanos, pero puedo decirles que aquí la palabra de Dios dice que cuando escogió a Leví, los fariseos y los escribas murmuraban diciéndole, ¿por qué comes ahí con los publicanos y con los pecadores? Dice ahí, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, todos estamos en la iglesia con un propósito, es de que Dios nos dé el tratamiento a nuestras vidas, de que Dios poco a poco nos vaya ayudando en nuestra enfermedad. Quizás unos tienen la enfermedad, hermanos, que batallan día en día, ¿verdad? Con su matrimonio, con sus hijos, con sí mismo en el trabajo, ¿verdad? Pero hay mucho que podemos aprender día en día solamente acercándonos a Dios, hermanos, buscando del doctor de doctores, y Él nos va a dar el tratamiento que poco a poco va a ir arreglando todo, y cuando menos lo espera va a estar fuerte para que pueda no solamente a llevar a otros, decirles, ¿sabes qué? A mí me pasó. Yo era un alcohólico, yo era un drogadicto, ¿sabes qué? Yo le era infiel a mi esposa, a mi esposo, pero ¿sabes qué? Ya no lo hago. ¿Y cómo lo haces? ¿Qué pasó en ti? ¿Saben qué? Lo que pueden decir, lo mismo. Solo Cristo puede hacer eso. Solo el doctor de doctores fue el que arregló mi vida. Solo el doctor de doctores fue el que hizo la obra en mí. Hermanos, también Dios puede sanar toda enfermedad. Ya es el último versículo, le estaré leyendo aquí. Vimos ahí que en el versículo 12 y 13 de Lucas 5 dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Hermanos, hay enfermedades que existen, hay enfermedades muy graves que no hay medicina aún. Ahí en esos tiempos dice que la lepra era una enfermedad que no había nada que hacer. Como le dije, esta gente moría lentamente y a veces no sentían nada de dolor. Y aún existen enfermedades que todavía no son curables. Hay enfermedades, hermanos, que a veces vivimos. Pero ¿cómo vamos a recibir esa medicina, esa ayuda? Primeramente, seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Segundo es traer a otros que también reciban esa ayuda que usted está recibiendo. Recordar que Jesús es el doctor de doctores. No hay enfermedad que Jesús no puede sanar. Claro, como ahí dice, el leproso no le dijo, Jesús, límpiame, que se me vaya. No, él pidió, si quieres.
Hermanos, muchas enfermedades Dios las puede sanar, pero si Él quiere, si Él sabe que vamos a hacer su voluntad. A veces pedimos que Dios nos cure. ¿Por qué? Con el solo propósito de que estemos sanos, y no es para glorificar a Dios. Amén. Pero cuando pedimos que Él nos sane para gloria y honra de Él, Él puede hacerlo todo, hermanos. Amén. No hay enfermedad que Él no pueda sanar, hermanos, y sobre todo la enfermedad más grave, el pecado, y es así, no hay medicina, no puede ir a CVS, no puede ir a Walgreens, no puede pedir receta de ningún doctor. El único que nos puede dar la medicina para el pecado es Cristo, hermanos. Todos cerrando los ojos, agachando el rostro. Querido Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este día. Señor, has hablado a nuestros corazones de una manera especial. Señor, y solo tú conoces, Señor, a todos los que están aquí. No sé si hay alguien aquí en esta mañana que diga, hermano Fernando, gracias por traer este mensaje en esta mañana. Gracias porque ha hablado a mi corazón, ha hablado a mi alma de una manera especial. Y yo realmente tengo una enfermedad física. Y quizás el doctor ya le dijo que no hay remedio. Y quizás la medicina está muy cara. Quizás el tratamiento es muy largo. Hermano, hermana, joven, señorita, no sé la necesidad. Pero sobre todo, no sé si hay alguien aquí que dice, hermano Fernando, yo tengo esa enfermedad de un pecado que no puedo dejar. De un pecado que yo sé que me trae daño. Yo sé que ha lastimado a mí, me ha lastimado a los que me rodean, que ha lastimado a mi familia. Pero en esta mañana yo he escuchado de que hay un remedio. Y ese remedio se llama Cristo Jesús. Si hay alguien aquí en esta mañana que puede levantar la mano y decir, hermano Fernando, gracias. Ore por mí, que yo siga en este tratamiento. Que yo siga en el camino de Cristo, siguiendo los pasos, y que Él me dé ese alivio que solo Él puede dar. Si hay alguien en esta mañana que diga, hermano Fernando, ore por mí, yo tengo una necesidad muy grande. Una necesidad que nadie conoce, solo Cristo. Veo una mano ahí, alguien, hermanos, otra mano ahí. Otra hermano. Hermanos, hay una necesidad, hermano y hermana. ¿Por qué no buscamos de Dios en esta mañana, hermanos? Si ha levantado la mano, hermanos, hermanas, pasen al altar. El altar está abierto. Si hay una enfermedad quizás física que no quiere compartir ni con su familia, hermano, no tenga miedo, hermana, no tenga miedo. Usted siga adelante. Cristo todo lo puede. Si está a su voluntad, Él le dará la sanación. Pero lo más importante, hermanos, es aceptar a Cristo, porque esta enfermedad podemos vivirla en lo físico, pero la medicina a nuestra alma, solamente Cristo para estar en el cielo. Hermanos, en esta mañana el altar está abierto, hermanos. Solamente ustedes conocen sus vidas, conocen sus almas, conocen sus cuerpos. No hay enfermedad que Dios no puede sanar, y sobre todo no hay pecado tan pequeño, tan grande, que Cristo no puede perdonar. Encuentre ese alivio, encuentre esa paz en sí mismo y encuentre la fuerza para seguir adelante. Querido Señor, en esta mañana, gracias te damos, Señor. Tu palabra se ha dado, Señor. Hemos aprendido, Señor, acerca de esa medicina, Señor, que tú has mandado para toda la humanidad, Señor. Tu palabra dice que todo aquel que en ti cree no ha sido condenado, Señor. Pero en el que no cree, Señor, tú ya lo has dicho en tu palabra,
Obra en nuestras vidas, obra en nuestros cuerpos, obra en nuestras mentes, Señor. Y ayúdanos a mantenernos cerca de ti, Señor. Seguirte día a día. Que tú sigas obrando en nuestras vidas, nuestras almas. Que tú nos des el tratamiento que nuestras vidas necesitan para que lleguemos, Señor, a ser sanos, fuertes. No solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, Señor. Sigue bendiciendo a nuestros hermanos y hermanas que están aquí presentes, Señor. Que seas tú hablándonos a cada momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.